Bueno gente, como he dicho en mi anterior video, hoy vengo a presentarles algunas ideas que tengo sobre videojuegos en segunda persona. Les recuerdo que esto son solamente ideas que tengo yo sobre lo que dije en mi anterior video. Para los que no hayan visto ese video, recomiendo que lo vean. En ese video mi conclusión fue que los videojuegos en segunda persona son videojuegos donde no lo estoy viendo ni controlando a él, ni estoy siendo yo o nosotros los que nos controlamos. Pero si quieren ver más razones de por qué digo esto, vayan a verlo inmediatamente. Teniendo ese punto de partida, entonces, ¿cómo sería un videojuego en segunda persona? Pues hay bastantes formas de hacerlo. Mi primera opción es haciendo una cámara donde no se vea al personaje. Ustedes pensarán, ¿cómo voy a jugar un videojuego donde no estoy viendo ni controlando un personaje? Pues hay bastantes formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos un videojuego, generalmente la mayor parte del tiempo tenemos que ver un personaje o usarlo, pero según lo que yo creo de segunda persona, este no es el caso en todos los videojuegos que existen. Hay que abrir más la perspectiva a otro tipo de ideas y es por eso que yo literalmente pensé en ideas diferentes y novedosas, al menos según mi opinión. Para empezar, un videojuego puzzle en segunda persona. Pues esto es muy sencillo. Puede ser directamente un puzzle 2D o un puzzle 3D, pero donde maneje algo que no esté en pantalla o no se vea. Puede ser directamente un puzzle visto desde adentro y tenga que controlar el exterior, pero sin pasarme de ver lo que hay allá afuera, sino que la cámara esté en una perspectiva interior al puzzle. Muchos no estén entendiendo lo que digo, así que pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo una habitación donde hay una cámara dentro. Para resolver este puzzle no puedo entrar a la habitación. Entonces, ¿cómo hago para resolver un puzzle donde no puedo entrar? Pues es muy sencillo. Solamente tendría que usar algún personaje o mecanismo que me permita resolver el rompecabezas sin ver al personaje. Hay muchas formas de controlar un personaje sin verlo, pero yo creo que la más sencilla es a través de nuestros sentidos. Podemos usar, de hecho, nuestro sentido del oído para saber dónde va un personaje y dónde está posicionado. Esto debido al sonido de sus pasos y en el material que está parado. Esto, si se aplica muy bien, es muy sencillo para llevarlo a un mundo de videojuegos. Siendo el caso que puse anteriormente de la habitación, pónganse a pensar esto. Tal vez el piso esté constituido de bastantes materiales y cada uno tenga un sonido diferente. Para saber dónde está ubicado mi personaje, solamente me basta con moverme o escuchar el eco de los pasos, el sonido de las paredes y la proximidad. Con eso ya tendría una idea de dónde está ubicado mi personaje. De esta forma podría resolver un puzzle muy básicamente. La problemática sería saber dónde está mi personaje, lo que le agregaría no solo originalidad, sino que una capa más de dificultad. Pero ustedes ya saben, un puzzle no es los únicos tipos de videojuegos que existen. Por eso estuve pensando en otras opciones para hacer un videojuego en segunda persona. Mi opción preferida es la de las cámaras de seguridad. Pónganse a pensar esto. A veces en algunos juegos tenemos que infiltrarnos en un lugar donde no podemos ser vistos. Si somos vistos directamente se acaba la misión o perdemos o tenemos que hacer algo a partir de eso. Pero ¿qué tal si nosotros jugamos a partir de lo que están viendo las cámaras o los guardias? Solo tendríamos que controlar un personaje y pasar por donde no nos vigilan. Esto de nuevo se puede hacer usando lo que dije anteriormente, sabiendo la dirección, el posicionamiento, el sonido y la proximidad. Es algo muy difícil de pensar cuando lo digo así, pero se puede hacer de varias formas diferentes.
Por ejemplo, uno puede tener un obstáculo, un punto inicial y un punto final. La única forma en la que podemos pasar esto sin ver al personaje es conociendo dónde están ubicados estos lugares. De ser así, podríamos pasar directamente con los ojos cerrados. Como dije, no hay que ver ni controlar al personaje, sino saber dónde estamos y saber cuál es el objetivo que hay que cumplir. Otro ejemplo de un videojuego donde yo sea el que está viendo a otro personaje que no controlo es básicamente un videojuego de secuestro o un videojuego de seguir instrucciones donde directamente tenga un celular o línea directa con el personaje con el que estoy interactuando. Las opciones de ese personaje van a partir en base a lo que otro personaje que no está en la cámara decida. Para el que no me entienda, vamos a verlo de diferentes maneras. Supongamos que hay un secuestrador o alguien que te está amenazando. Yo estoy viendo obviamente al personaje al cual estoy amenazando o al que le estoy mandando instrucciones, pero tal vez nunca vea al personaje que me mande instrucciones o me amenace, porque en eso estaría basado el juego. El juego estaría basado en controlar a alguien que tal vez nunca veo o nunca aparece en pantalla. Pero ya que mencioné juegos donde básicamente hay que pensar o usar el entorno, entonces ¿qué pasaría con videojuegos donde la acción es más directa? Donde hay una acción en base a una reacción y hay que pensar rápido en lugar de saber dónde estoy posicionado o dónde tengo que atacar sin usar mis otros sentidos. Pues se me ocurren bastantes maneras de hacerlo. Para empezar, estuve pensando en un shooter a la inversa. Esto es algo más o menos parecido a lo que propuso el canal Mega64. Aunque sea visto como algo de comedia dentro de ese video, no me parece una mala idea o una idea fácil de descartar, porque como ya dije, conociendo el entorno, sabiendo dónde estamos parados, entendiendo la proximidad de alguien, posiblemente se pueda hacer un shooter a la inversa, donde el personaje que esté viendo y se esté controlando no sea yo, y sea otro personaje o sea su enemigo. Pero esto lo descarto más que nada porque sería una vista en tercera persona más limitada. Lo que sí podría ser un shooter en segunda persona es un shooter al estilo enfrentamiento. Si han visto películas de enfrentamientos de vaqueros, sabrán a lo que me refiero. Algo así pasaba en el videojuego Red Dead Redemption, donde directamente apuntaba a alguien más y tenía suficiente tiempo para dispararle aunque sea una vez. Pero ¿qué tal si la vista no le tenga yo y sea la vista que tiene alguien más, o sea una vista estática hacia mi contrincante? Ahí solamente tendría que calcular dónde iría el tiro para que le dé a mi oponente. Es una mecánica que yo creo que es muy creativa y que se podría aplicar en más juegos. Solamente tendría que saber la posición y la dirección del disparo. Lo mismo diría de los juegos RPG, solamente tendría que ver un personaje más y no estaría viéndome y controlándome a mí, sino que el control pasaría al entorno. Podría directamente ser una voz omnipotente o alguien que no está dentro de la pantalla y sea alguien que no estoy viéndolo desde mi perspectiva. Pero bueno, estas solamente son ideas que tengo. Lo mismo pasaría en videojuegos como aventuras de texto y similares. Los juegos donde sí hay un problema con esto es en los videojuegos de peleas. En los videojuegos de peleas directamente estoy viendo un personaje y a otro mientras están peleando, así que sería una tercera persona. Pero se me ocurrió una manera en la que un videojuego de peleas puede ser segunda persona. Un videojuego de pelea en segunda persona puede ser que estoy viendo a mi rival solamente. Esto es debido a que solamente podría verlo a él y no al personaje que estoy usando. El personaje que estoy usando va a responder de acuerdo a los movimientos de otro personaje. Esto se puede hacer viendo al personaje de espaldas o viéndolo desde una perspectiva que sea favorable para percibir sus movimientos y no los míos.
Lo mismo diría de los juegos de aventura, solamente se tendrían que combinar los videojuegos al estilo RPG en segunda persona con el estilo que yo pienso de shooter en segunda persona y los juegos de peleas en segunda persona para lograr una perspectiva en segunda persona total. Directamente se podría mover el personaje en un estilo point and click dentro de un mapa sin siquiera ver al que estoy controlando o sin siquiera verlo siquiera. Los juegos de deporte, por otro caso, son un poquito más específicos. Puedo ver todo desde la perspectiva de alguien más, pero esto seguiría siendo un videojuego en tercera persona. Así que se me ocurrió poner la cámara en un punto específico. Pongan el ejemplo de ver directamente un agujero de golf. Nosotros tal vez no veamos al golfista, pero podremos ver el tiro y dónde cae la bola. Lo mismo pasaría en un juego de golf en segunda persona. Tal vez podemos ver la bola y el agujero, pero nunca podremos ver el tiro completo. Para controlar el tiro completo solo se tendrían que ajustar algunas variables y tomar en cuenta ciertos factores para controlar la bola y que vaya a cierto punto. En este caso, el videojuego no sería en primera persona ni en tercera persona, sino que sería un videojuego en segunda persona. Lo mismo pasaría en casos donde un videojuego sea, por ejemplo, un juego de penales. Sería lo mismo que el shooter, solamente estaría viendo a quién le estoy dando el tiro y el tiro en sí, pero nunca estaría viendo el personaje ni controlándolo directamente. Solamente estaría viendo y ajustando algunos parámetros para jugarlo. La cámara incluso puede estar fija en estos casos. Lo mismo digo de juegos espaciales. ¿Qué tal si para atacar una nave solamente tendremos que calcular dónde va a ir el disparo y atacar a la nave, pero tal vez nunca ver nuestra nave en sí o estar dentro de una nave? Por lo que todos los juegos que he mencionado tienen al menos alguna variable en segunda persona con la que se puede usar o con la que se puede jugar. Pero había un tipo de juego en el que me compliqué mucho pensando cómo se vería en segunda persona. Estos eran los juegos de carrera. Estuve pensando mucho tiempo en cómo podrían ser los juegos de carrera en segunda persona. Podría juntar básicamente todos los puntos que dije anteriormente, estar viendo a alguien más o estar viendo obstáculos, esquivándolos, tal vez teniendo una idea de la proximidad, escuchando los ruidos y los choques. Pero sería algo muy complicado y sería una experiencia un poquito más inmersiva y completa. Así que pensé en lo que dije antes. Un videojuego solamente basta de tener un punto inicial y un punto siguiente al que pueda continuar. Después de ahí se puede ramificar de varias formas un videojuego, algunos incluso sin tener un punto final, o solamente teniendo un punto final y un punto inicial sin tener puntos intermedios, lo cual existe y es muy posible dentro de los videojuegos. Pero lo que yo quiero llegar es que solamente se tiene que saber dónde hay un punto inicial, conocer el punto siguiente y de ahí hacer una acción para pasar por ese punto. Así que un juego de carrera en segunda persona sería una combinación total de todos los factores que he dicho antes. Mientras conozcamos un punto inicial, una aproximación y sepamos dónde estamos de manera global, podemos hacer incluso todo tipo de videojuegos y un juego de carreras no quedaría exento a estas posibilidades. Claro que no se vería como un juego en primera persona y tercera persona, pero como he dicho, estos tipos de juegos son en segunda persona. No tengo que ver y controlar a un personaje para que el videojuego se pueda seguir jugando, sino que solo conociendo dónde estás y qué hay que hacer es suficiente para hacer todo tipo de videojuegos e historias. Incluso a veces sin ningún tipo de cámara por intermedio. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante al menos algunas de mis ideas. Nos vemos, hasta pronto.